han comentado con inusitado interés este asunto. Ayer, unas entrevistas a los niños que estaban jugando en un parque y que al parecer vieron a los extraterrestres contribuyeron a mejorar y a crecer aún más el interés despertado, sobre todo en Estados Unidos, por este asunto. Pero en la Unión Soviética los periódicos siguen hablando sin parar del mencionado ovni. Corresponsal en Moscú, Alberto Sotillo. Tras la llegada de supuestos alienígenas a la ciudad de Vorónezh, los medios soviéticos están desbordados de testimonios de nuevos prodigios, avistamientos de ovnis y sobre todo encuentros y experiencias con extraños homínidos que vendrían a abundar en la tesis de que el Yeti, el abominable hombre de las nieves, reside en la Unión Soviética. Una verdadera fiebre por lo paranormal y lo prodigioso recorre a la URSS, donde ante la amplitud que adquiere el fenómeno comienzan a hacerse paralelismos con la situación vivida en Estados Unidos en los años de la Gran Depresión, cuando Orson Welles aterrorizó al pueblo norteamericano con la adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. Como en aquella América de los años 30, en la actual Unión Soviética se vive una profunda crisis de incertidumbre en un doloroso periodo de transición en el que las gentes parecen dispuestas a creer que todo es posible, y tanto más cuanto más prodigioso sea el fenómeno. En días pasados en el parque de Voronezh, en la zona central de la Federación Rusa, se han encontrado huellas del artefacto y de sus ocupantes, que incluso se habrían paseado por el parque. Los testigos del hecho dicen que en los últimos días ha habido al menos... La piedra, de color rojo oscuro, cuyo análisis demostró no pertenecer a la Tierra. Testigos presenciales del avistamiento afirman haber visto una gran bola brillante que aterrizó y de la que salieron algunas figuras con formas humanas. Según esta agencia, los científicos del Laboratorio de Geofísica de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, han confirmado el aterrizaje de un ovni y el hallazgo de pisadas de alienígenas que dieron, al parecer, un pequeño paseo por el parque de esa ciudad rusa. Cabalísticos sobre el posible aterrizaje de extraterrestres en la ciudad de Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Muchos cineastas contarían con un buen guión a partir de este caso. Ya están aquí, al parecer. Eso dicen las noticias más recientes. Esta noche, en nuestro espacio en blanco, tendremos toda la información de este curioso caso y además otros muchos temas que estamos seguros que les van a interesar. Bienvenidos. Introductor, preferiblemente del ruso, pero si no al menos el inglés. Ahí estaba parte del avance de lo que vamos a hacer esta noche. Y para entrar más definitivamente en ello, vamos con una introducción que hemos preparado que nos va a meter en ese caso del ovni de la URSS. Nuestro compañero Javier Sierra estará ahí esperando también, que nos va a contar algunas informaciones exclusivas, algo que casi nadie conoce de este curioso asunto. Pero vamos con esa introducción primero. La semana comenzaba con una noticia sorpresa recogida en todos los medios de comunicación. El interés por la perestroika ha sobrepasado los límites del planeta Tierra. El cambio impulsado por Mikhail Gorbachev parece que empieza a interesar también en otras galaxias. El aterrizaje de un platillo volante sobre la ciudad de Voronezh, del que ayer se informó por primera vez 12 días después de sucedidos los hechos, ha despertado un interés inusitado en la prensa de este país, que ha sabido aprovechar la apertura informativa sobre estos temas. Por primera vez también los científicos soviéticos han reconocido que algo fuera de lo normal ocurrió el pasado 27 de septiembre. El diario Sovietskaya Kultura ofrece hoy los datos concretos sobre lo que ese día ocurrió en Voronezh, 500 kilómetros al sur de Moscú. A las 6 de la tarde del 27 de septiembre, 3 chicos que jugaban en un parque de la ciudad y otro grupo de personas que esperaban un autobús vieron una bola roja de unos 10 metros de diámetro sobre el lugar.
El objeto sobrevoló en círculo la zona, desapareció para volver poco después y se posó sobre el parque. En ese momento del ovni sale un humanoide de unos 3 metros de altura con una cabeza pequeña y 3 ojos, según todos los testigos. Detrás de él aparecen otras 2 criaturas, una de las cuales es aparentemente un robot. Uno de los niños que jugaba al fútbol chilló presa del pánico. La mirada luminosa de uno de los marcianos le paralizó. El objeto y sus ocupantes volvieron a desaparecer en el cielo y regresaron minutos más tarde. De la nave surgió nuevamente uno de los humanoides, armado con una especie de pistola de 50 centímetros de longitud, que disparó sobre uno de los niños. El impacto hizo desaparecer al muchacho. El visitante volvió al ovni y abandonó el lugar. En ese mismo momento, el joven volvió a aparecer. Según la misma publicación, Sovietskaya Kultura, los hechos han sido investigados por miembros del Instituto Geofísico de la ciudad, que han encontrado sobre el lugar rocas cuya composición mineralógica es desconocida en la Tierra. Por primera vez, la Agencia Oficial de Noticias Soviéticas admitía la existencia de un aterrizaje ovni en la URSS. Incluso científicos del Centro Geofísico de la localidad de Voronezh certificaban los hechos. Según ha ido transcurriendo la semana, las noticias que nos llegaban, desmentidos, nuevos estudios, cautelas, han acabado por desfigurar los hechos. Aquí, en el espacio en blanco, desde que nos llegó la noticia, hemos movilizado a todos nuestros compañeros para recabar toda la información existente. Y aquí está. Se la ofrecemos en exclusiva, incluso todo aquello que no han querido contar. Increíble esta noticia, ¿verdad, Enrique? Que ha sorprendido a un montón de gente, que ha sido una bola de nieve que ha salido reflejada en todos los medios de comunicación. Televisión ha prestado una atención increíble, todas las revistas, todos los diarios hablan de ello. Javier, me gustaría que también intervinieras con nosotros. ¿Estás ahí, verdad, Javier? Ese es precisamente el calificativo que tiene esta noticia, ese que tú has dicho, una bola de nieve. Y una bola de nieve que es muy curioso, pero ha afectado especialmente a nuestro país, porque en otros países ha tenido bastante repercusión, pero no tanta, me parece, como en España. Es bastante curioso, ¿no?, que llevemos tanto tiempo preocupándonos nosotros aquí por el tema este año, que, bueno, tú vienes diciendo que es el año del contacto, al menos aquí en España, y que haya tenido tal repercusión como si el clima estuviera preparado, ¿no? Porque en sí, Miguel, hay que resituar el caso en su posición. Es un caso más en principio, hasta que no haya unas comprobaciones claras acerca de todos esos datos que se han soltado. Es un caso más de los que han sucedido en la Unión Soviética, que han sucedido casos realmente fascinantes, algunos de los cuales vamos a relatar ahora a nuestros oyentes y otros ya los contaremos en otros programas. Pero lo importante es eso, es qué clima psicológico hay en la Unión Soviética y en el resto del mundo, en concreto en España, como para que ese caso provoque un aluvión del tipo que ha provocado. Y, por ejemplo, me hago eco de una editorial de la revista Tribuna realmente interesante, que se llama El ovni de la perestroika, y que termina diciendo: quizá cambien las cosas, habla de la política, etcétera, más allá del 92. Quizá el aterrizaje de Voronezh sea la intuición de que solo hay arreglo para las cosas de este mundo desde la impotente y misteriosa dignidad de los espacios ideales. Curioso. Pero hay que decir que muchos oyentes, después de haber escuchado la noticia varias veces a lo largo de la semana en televisión, han acabado un poco con la idea de que estaba desmentida, de que no era cierto. Javier, ¿tú cuál es tu opinión respecto al asunto? Y hay que decir muy claramente desde aquí que no han desmentido la noticia, sino que se está reconsiderando, que se están haciendo nuevas investigaciones, y lo que está claro es que, si tengo el nombre por aquí, Sergei Silanov, que es el director del Instituto de Geofísica de Voronezh, ha dicho que existió un fenómeno extraordinario. ¿Cuál es tu opinión, Javier? Muy brevemente, antes de pasar con esta conexión que tenemos con Moscú. Sí, bueno, lo que ocurrió realmente con esto del el posible descartamiento de la noticia por parte de la agencia TASS, en realidad solamente se han descartado aspectos parciales en los últimos comunicados de la agencia TASS, como era el asunto de la existencia de las piedras extraterrestres, que era lo que confería espectacularidad al asunto. De cualquier manera, y muy rápidamente, quisiera completar lo que ha dicho antes Enrique de Vicente sobre el asunto de por qué en España ha incidido más esta noticia. Precisamente habíamos preparado a través de televisión un caldo de cultivo propicio, porque el sábado anterior
a que se saliese la noticia salió el día 9, lunes, se había emitido por Televisión Española Encuentros en la tercera fase, por una de esas curiosas casualidades de las que podríamos hablar en otros programas. Entre comillas, curiosas. Coincidencias que, bueno, saben nuestros oyentes y saben sobre todo nuestros amigos Miguel Blanco y Javier Serra, que seguimos con especial atención y bueno, estamos tan acostumbrados a que nos sucedan esas casualidades que ya nada nos asombra. Vamos, si os parece, antes de seguir con los comentarios, con esa crónica que tenemos desde Moscú. Te diré de todas formas, Miguel, que ese tema de la piedra, como otra serie de aspectos del caso, que son aspectos secundarios, ya lo habíamos dicho nosotros al día siguiente de darse la noticia en la tercera edición del telediario. Lo único que nuestras declaraciones las recortaron y las introdujeron ellos en su informe, que bueno, lo de la piedra sería la primera vez que ocurría algo similar y además solamente tiene 3 explicaciones. El que traigan una piedra, y es o que es un caramelo que se les ha caído del bolsillo, o que es un excremento, o que es un trozo de combustible que se les ha escapado por la tobera. Así que hay que ser un poco críticos. Lo de la piedra, en principio, hasta que no estuviera muy comprobado, pues es un poco arriesgado hablar de ello. Eso de que el niño desaparece puede ser, sin más, una ilusión óptica ante el haz de luz, que sin embargo es algo muy frecuente en estos casos. Lo importante es rescatar que hay toda una serie de características del caso que son comunes con otros casos de encuentros cercanos del tercer tipo, y que eso le da validez a esa parte del caso. Y de cualquier forma, decir de nuevo, insistir en que no se ha desmentido la noticia, Bueno, además, aunque se desmienta, Miguel, pues creo que no tiene mayor importancia, porque si se desmiente es que se les ha ido la cosa de las manos y sencillamente se han dado cuenta, bueno, que tiene una bola de nieve y que eso puede estar creando problemas en el país, porque se sabe que en el pasado han creado serios problemas de tipo político los ovnis en la Unión Soviética. Por ejemplo, allá en el año 65 hubo una oleada de apariciones en el sur de Rusia y despertaron una oleada de auténtico fervor religioso. La gente llenaba las iglesias convencida de que aquello tenía algo que ver con el fin del mundo, con alguna catástrofe, y un verdadero ejército del Partido Comunista y el Soviet Supremo tuvo que desembarcar allí con Brezhnev a la cabeza para leccionar a los jefes del partido locales en torno a la falta de moral comunista que podía haber provocado todo este fenómeno de tipo socio-religioso. De cualquier forma, la noticia no está desmentida, aunque quizá nos lo cuente mejor nuestro compañero Ángel García, que es el corresponsal de Radio Nacional de España en Moscú, donde vamos a ir ahora mismo para dar más noticias de este asunto. Tenemos una comunicación con nuestro corresponsal en Moscú, Ángel García, que nos va a contar las últimas noticias del OVNI aterrizado en Voronezh. Buenas noches, Ángel. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal por ahí por Moscú? Pues bastante bien en estos momentos. Sí, supongo que empezará a hacer frío ya, ¿no? Aquí ya empieza a hacer bastante frío, al menos para nosotros los extranjeros, porque tenemos una temperatura aproximada de unos 4 grados, que en principio para los españoles viene a ser nuestro invierno. De todas formas, para los soviéticos es una temperatura más o menos agradable, porque de aquí al invierno, bueno, pues nos llegarán temperaturas de unos 25 grados bajo cero. Yo una vez que tuve la oportunidad de estar ahí en Moscú, estábamos a 20 grados bajo cero, hacía un frío increíble y los soviéticos, los moscovitas estaban tan tranquilos, era curioso. Bueno, estaban tan tranquilos porque ya están acostumbrados y aquí el invierno es bastante largo, pero experimentan frío. Ya, bueno, pues cuéntanos cuáles han sido las últimas noticias, bueno, un poco resúmenos todo lo que ha ocurrido con ese aterrizaje del OVNI de Voronezh. Sí, hablábamos el otro día de que lo más importante del tema es que la propia agencia TASS había señalado que los especialistas habían confirmado el aterrizaje de ese OVNI, también el miedo que causó en los testigos presenciales del hecho y también las acciones que llevaron a cabo los extraterrestres cuando se dirigieron sobre todo hacia los niños que lo estaban observando, en este caso con su ojo central, porque tenía 3 ojos, con el ojo central inmovilizó a uno de los niños y con un tubo que llevaba colgado al costado apuntó a un muchacho de 16 años que inmediatamente desapareció y no volvió a aparecer hasta que el OVNI se marchó. Posteriormente, todos los relatos de los hechos que nos han llegado desde allí señalan que el muchacho este que desapareció con 16 años no ha hablado ante las cámaras de televisión y ante los periodistas, sencillamente porque sus padres ahora no se lo han permitido y fundamentalmente los periodistas han conseguido
podido hablar con los niños, los 3 niños iniciales que vieron el ovni. También los periódicos cuentan que este hecho fue presenciado por decenas de personas. Sin embargo, no se ha conseguido ahora localizar a testigos del hecho. Asimismo, se están realizando todavía de las muestras que se han cogido en la zona. Bueno, los resultados en principio estarán el próximo lunes. El próximo lunes. Estaremos atentos, seguramente la próxima semana volveremos a conectar contigo. Pero ¿cómo se vive ahí en la Unión Soviética este hecho? Pues ha creado mucho interés y aquí los soviéticos, hay muchos soviéticos que creen en este tema de los ovnis. Y además ahora continuamente están apareciendo relatos en otros periódicos contando también avistamientos de ovnis. Ya no es solo Voronezh donde ha ocurrido este caso, sino que también se habla de otra ciudad, Perm, donde al parecer ocurren hechos extraños. Se observan bolitas luminosas que se desplazan cuando uno se acerca a ellas. Se observan manchas en el suelo, manchas luminiscentes que al pisarlas dan calambre. Y también se cuenta el relato de un periodista que en principio habló con unos visitantes, con unos extraterrestres, y se comunicó con ellos telepáticamente. Curioso. Ángel, ¿es cierto que todas estas informaciones están saliendo también en los diarios, digamos, los telediarios de la televisión soviética? Sí, es cierto, es decir, la primera noticia, como señalamos, las diotas, que eso fue lo que realmente le dio importancia al caso. 2 días después salió en el Vremya, el telediario de la televisión soviética, este hecho. El corresponsal de la televisión estuvo allí hablando con uno de estos niños, y también, bueno, pues pudieron observarse los planos que habían dibujado, es decir, los especialistas cogieron a cada uno de los niños por separado y les dijeron que dibujaran lo que habían visto. Entonces eso también se pudo observar. Y es curioso que en principio hay una cierta relación con un caso que hubo en San José de Valderas, en Madrid, en 1967, con respecto a un ovni, porque al parecer este que aterrizó en Voronezh tenía las características similares a ese caso de San José de Valderas. En la parte inferior, por ejemplo, tenía un símbolo pues semejante a una G rusa, es decir, sería más o menos una H con una, o mejor, una cruz en el centro y en los extremos curvados. Esa imagen es similar a otros casos de ovnis vistos pues en otras zonas del planeta, y en concreto al parecer con este caso que ocurrió en 1967 en San José de Valderas. Curiosamente, en Voronezh cuentan con una fotografía de este caso. La fotografía no procede de ningún periódico, sino que al parecer han podido recibirla a través de fax. Ángel García, nuestro corresponsal en Moscú, de Radio Nacional de España. Ángel, ¿qué es lo que comenta o lo que dice el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior no ha dicho absolutamente nada sobre este tema, es decir, no se ha pronunciado. Simplemente tenemos una reacción oficial que es la que comentábamos al principio, la de la agencia TASS. En principio, cuando la agencia TASS habla de un acontecimiento es que es cierto, pero el Ministerio del Interior en concreto no se ha pronunciado sobre este tema. Ya, ¿y los científicos soviéticos del Instituto de Geofísica? Todavía están analizando las muestras. Ya decía antes que a principios de la próxima semana estarán los resultados. Sí se ha determinado que las 2 piedrecitas de que se hablaba en principio, se decía que no se encontraba, se ha determinado que son de aquí, de la Tierra, porque han recogido distintos materiales en el lugar donde estaban las huellas del ovni. Sí, Ángel, ¿nos podías repetir porque hemos tenido un corte en la línea? Decías que las piedras se ha podido determinar que son o no son de la Tierra. Se ha determinado que las piedras son de la Tierra, Ya. ¿Y esas otras marcas de radioactividad que había en el terreno? Bueno, cuando van con detectores se observan marcas de radioactividad, efectivamente, pero como digo, todavía están examinándolo todo y hasta la semana que viene pues no podremos conocer los resultados. ¿El lunes de la semana que viene? Será probablemente el lunes cuando aparezcan.
estaremos atentos. Ángel, y bueno, hemos recibido luego varias informaciones diversas. A mí me gustaría que hicieras un resumen de todo lo que vosotros tenéis allí que ha salido en la agencia TAS. Esto ocurría entre el 23 y 27 de septiembre. Bueno, en concreto, este hecho concreto de Baronies ocurría el 27 de septiembre. El día 9 era cuando lo sacaba la agencia TAS, y al día siguiente los periódicos ya lo relataban más detenidamente. Sin embargo, hubo varias apariciones de ovnis en esta ciudad, en Baronies, aproximadamente en esos días en torno al 27. Pero también en el mes anterior, en julio, hubo otros avistamientos de ovnis en otros lugares, como el que mencionaba, en la ciudad de Pierre, donde además, esto fue concretamente el 30 de julio, en donde además uno de los testigos pues se comunicó telemáticamente con los visitantes. Curioso. Y para hacernos un resumen de nuevo de primera mano, ¿nos puedes volver a relatar la noticia completa de lo que ha salido ahí? En concreto, lo que salió aquí y que motivó los comentarios de la gran mayoría de los soviéticos, pues fue la confirmación del aterrizaje de un ovni en la ciudad de Baronies, a unos 500 kilómetros de Moscú. Los testigos presenciales fueron fundamentalmente 3 niños, aunque estaban jugando al fútbol en el parque, aunque también se dice que había decenas de adultos esperando un autobús, esperando a unos autobuses en la zona, y también que había más adultos en el parque. Los niños se vieron sorprendidos por la presencia de un objeto en el aire del que se abrió una compuerta en su parte inferior para dejar ver a un visitante de unos 3 metros de altura, con una cabeza minúscula y 3 ojos, uno de ellos móvil. Después de unos minutos el platillo aterrizó y el extraterrestre salió de la nave acompañado por un robot. Los niños se atemorizaron. A uno de ellos lo inmovilizó el visitante después de dirigirle una mirada con ese ojo central. Además llevaba un tubo al costado de unos 50 centímetros con el que apuntó a un muchacho de 16 años que desapareció inmediatamente para volver a aparecer en el momento en que se marchó la nave. Ese es fundamentalmente el relato de los hechos de esta ciudad de Baronies. Tenemos noticias también de que este supuesto extraterrestre, uno de ellos, emitía sonidos incluso. Efectivamente, emitía una serie de sonidos, incluso parecía que pronunciaba unas palabras que se quedaban reflejadas como en el aire a través de señales luminosas. Iba, como digo, acompañado de un robot. En la parte central, los dos, tanto él como el robot, llevaba un disco. Entonces, en el momento en que apretó el disco del robot, este comenzó a marchar, comenzó a moverse. Increíble. Y esta criatura también de unos 3 metros de estatura iba vestida con un mono plateado y unas botas de color. Llevaba un mono plateado y unas botas de color bronce. Y además un disco en el pecho, según la información que tenemos. Un disco, efectivamente, es a lo que me refería antes, un disco en el pecho. Igual ocurría con el robot, y en el momento en que el extraterrestre tocó el disco del pecho del robot, este se puso a caminar. Ocurría todo esto el 27 de septiembre, curioso. Pero Ángel, también habíamos comentado antes, a micrófono cerrado, que ha habido otros muchos avistamientos y que incluso algunas revistas han publicado fotografías de ovnis en la Plaza Roja de Moscú. Sí, concretamente el Sputnik. El Sputnik es una selección de artículos del mes anterior. Es una revista entonces mensual, y concretamente en su último número, en el de este mes, pues trae un reportaje sobre ovnis, y que incluye fotografías también a color. Una de ellas, la de la Plaza Roja, donde hubo un avistamiento. Se ve la Plaza Roja y encima un puntito luminoso de color rosa. Luego hay otras fotografías de avistamientos de ovnis que distintas repúblicas soviéticas, pues por ejemplo en Tayikistán, o también en el puerto Skulte, en el aeropuerto Skulte de Riga. Ese tiene sin embargo la forma de pirámide. También últimamente ha habido, como señalaba en Pierre, relatos de otras visitas de extraterrestres, y en concreto se ha mencionado el caso de un periodista que mantuvo una conversación con ellos a través de la telepatía. Esta conversación, en concreto preguntó por el lugar de procedencia de los extraterrestres y de sus objetivos, y entonces le respondieron que procedían de la constelación de Libra y que los objetivos dependen del centro, dice, porque son dirigidos por un sistema central. Preguntó si podían llevarle a su planeta, y ellos le respondieron
que de allí no se podía regresar y que además sería peligroso para ellos porque, dijeron, nos traería la bacteria del pensamiento. Perm es una ciudad en los Urales donde precisamente están ocurriendo muchos avistamientos de ovnis. Curioso. Y los soviéticos piensan, como mucha gente en Europa, que ya están aquí entre nosotros estos seres extraterrestres después de... Sí, es curioso. Los soviéticos además se sienten muy atraídos por estos hechos y ellos creen, la mayoría de los soviéticos creen en los ovnis. Ya. Ángel, ¿no será, como se comenta, este asunto una maniobra de intoxicación para apartar la atención de otros graves problemas que vive la Unión Soviética en estos momentos? Bueno, ese ha sido uno de los comentarios, efectivamente que se han hecho aquí. La Unión Soviética está atravesando por unos momentos realmente difíciles, sobre todo en el plano económico. No sabemos hasta qué punto puede ser una maniobra precisamente para distraer la atención de los propios soviéticos. Este tema en concreto, por ejemplo, no lo ha sacado el Pravda, lo han sacado otros periódicos, pero por lo general los periódicos de gran tirada no lo han reproducido. Hombre, podría tratarse de eso, pero hasta el extremo de que sea la propia agencia TASS quien facilite la noticia y que luego sean las autoridades del lugar en cuestión quienes te ayuden a la hora de localizar a los testigos para que los puedas entrevistar y hablar con ellos. Bueno, pues también hace que se piense en lo que ha podido motivar todo esto. Desde tu punto de vista, Ángel, y terminamos, para no entretenerte más, la información tiene signos de ser cierta y seria, ¿verdad? En principio eso parece, eso parece, pero desde luego vamos a esperar. Yo pienso que lo mejor es esperar a que se tengan los resultados definitivos de los análisis. Lo vamos a hacer y estaremos en contacto seguramente contigo la próxima semana. Ángel, un fuerte abrazo. Muchas gracias. No pases mucho frío. Esperemos eso. Un fuerte abrazo. Ahí estaba nuestra conexión con Moscú, a veces es algo deficiente por las líneas telefónicas. Tenemos todavía más testimonios. Nuestro compañero Ángel García sale mañana mismo para la zona de Voronezh para recabar más información. Pero hay que decir que un equipo de televisión española, nuestros compañeros han sido los primeros, el primer equipo de televisión extranjera que ha estado en el lugar. Con ellos compartimos algunos de los testimonios y alguna de la información. Lo que van a escuchar ahora mismo, la traducción del testimonio de Alyosha Nikonov, uno de los niños que vio ese objeto. Ahí va esa información. De la nave salieron 3 seres. Eran altos, más altos que la gente normal. Llevaban una especie de gorros, gabardinas azules y botas altas, del mismo color que la nave. Anduvieron por este lugar durante unos minutos. Más tarde entraron dentro de la bola. La nave comenzó a elevarse lentamente y desapareció. Ese era un testimonio de los niños que estuvo presente Alyosha Nikonov. Tenemos también el testimonio compartido con nuestros compañeros de televisión española, que como decimos ha sido el primer equipo de televisión que estuvo allí, de Slava Marlinov, que es un piloto que se ha encargado de la investigación del fenómeno OVNI. En un momento preparamos esa información y estábamos con ella. También es la traducción de lo que contaba Slava Marlinov de este caso del OVNI de la Unión Soviética. Los testigos vieron junto a la nave una gran figura, de gran estatura, que tenía 3 ojos. El ojo central giraba como un radar. Su cabeza era pequeña, se mantenía fija, sin girar. En lugar de nariz tenía 2 orificios. La nave sobrevoló este lugar. También salieron 2 personas más y un robot. Dicen que era un robot por sus movimientos mecánicos. Les faltaba naturalidad a sus movimientos. Espacio en blanco. En Radio Nacional de España, Radio 5.
Slavan Marlinov, el piloto encargado de la investigación OVNI, aún nos cuenta más detalles de lo que recogió allí en la zona. Aquí están las huellas del aparato. Tienen forma de orificios circulares cuyas dimensiones varían entre 150 y 200 milímetros. Son 4 huellas que forman un rombo. Esta es la primera. Aquí está la segunda. Y por esta parte aparece la tercera. La nave, según los testigos, tenía forma de melón alargado. Medía unos 15 metros de largo. 4 metros de ancho y unos 7 metros de altura. Nosotros hemos efectuado algunos cálculos basados en las huellas y hemos llegado a la conclusión de que el aparato debía pesar unas 11 toneladas. Ahora comentaremos toda esta información. Era lo que decía Slavan Marlinov, un piloto encargado de esa investigación. Nos queda un último testimonio, que es otro de los niños testigos de este avistamiento. Hay que decir que el que sufrió esa desaparición, como ha dicho nuestro compañero Ángel García en Moscú, no quiere hablar, sus padres no le permiten hablar, pero Volodya Starset es otro de los testigos, nos cuenta esta historia. Cuando ellos salieron de la nave, yo me quedé inmóvil, como paralizado. Estábamos todos muy asustados. 2 de los seres salieron de la nave y observaron el lugar. Después de 5 minutos se fueron. Cuando desaparecieron, me mareé. La cabeza me dolía y me daba vueltas. Esa es parte de la información que hemos recopilado. Enrique, es curioso. Enrique Vicente, nuestro compañero, que hay que decir que es el único español que ha escrito sobre ovnis en la URSS, uno de los expertos. Publicó hace un tiempo ovnis en un libro que se llama OVNIS 1947-1987, un capítulo dedicado a los ovnis en la Unión Soviética. Es curioso. A mí me gustaría, hay muchos casos para hablar que han ocurrido en la Unión Soviética. Hay demasiados casos, hay una cantidad de casos tan increíbles que nos daría para llenar pues 20, 30 programas de Espacio en Blanco. Pero es curioso toda esta información y Javier Sierra, recuperamos esa conexión con él. Vamos a hablar un poco del tema, si os parece. Javier. Sí, hola. Es curioso, ¿qué os ha parecido esa información? ¿Qué te ha parecido a ti, Javier? Y luego seguimos hablando aquí. Bueno, pues sobre todo altamente reveladora, puesto que nos ha dado una nueva visión de lo que estaba ocurriendo realmente allí y sobre todo gracias a Ángel García por estas informaciones que nos ha suministrado. De cualquier manera yo quisiera... Informaciones, perdóname, de primera mano, de Moscú, es decir, no mediatizadas por el resto de las cosas que han surgido aquí en España. Sí, eso es lo importante además. Porque quizá lo que viene a complementar es las noticias e incluso la opinión que ha dado antes Enrique de Vicente sobre el asunto de la oleada del 65 y lo que afectó sobre el gobierno. Yo a esto quisiera añadir que incluso los soviéticos en sus primeras posturas o sus primeras opiniones respecto al tema OVNI consideraban al tema de los objetos voladores no identificados como un recurso de guerra psicológica allá por los primeros años 50. Después, como muy bien nos podría contar también Enrique, en el año 1967 se crea la sección OVNI dependiente del Comité de Cosmonáutica de Moscú, que se encargaría de investigar seriamente el tema de los OVNIs. Es decir, que al menos la Unión Soviética es uno de los pocos países de nuestro planeta que se han encargado de estudiar siempre y desde siempre el tema de los ovnis desde un punto de vista serio y riguroso. Seguramente este dato, el que la agencia TASS haya admitido oficialmente, como nos decía, nos insistía nuestro compañero Ángel García, abrirá una nueva etapa en la investigación de los fenómenos, de este fenómeno, y a lo mejor enseguida... Esperemos que sí, Miguel, y esperemos que el tiro no nos salga por la culata. Digo que esperemos que realmente el hecho de que se haya revelado este dato este caso no resulte contraproducente, porque lo cierto es
que, como ha dicho Javier, la investigación OVNI en la Unión Soviética tiene en este momento, sobre todo en este momento, desde el año 84, un estatus muy elevado en la Unión Soviética, puesto que allí existen un montón de comités de investigación, pero especialmente uno de carácter, podríamos decir, oficial, que está presidido, un comité de investigación sobre fenómenos aéreos anómalos, que es como allí se les llama a todo tipo de ovnis, tanto los naturales como los que no tienen ningún tipo de explicación, que está presidido pues por generales, por cosmonautas, héroes de la Unión Soviética y por científicos de gran calidad. Es un estatus superior al que tiene la investigación OVNI en el resto del mundo. No ignoremos esto, porque si no vamos a caer en el error que han caído todos los medios de información de pensar que, bueno, que es que en la Unión Soviética hasta ahora no se preocupaban por los ovnis. Como ha dicho muy bien nuestro corresponsal en Moscú, ahí el tema interesa enormemente no solamente a la población, sino a los científicos, y aunque hay muchísimos escépticos, y aunque entre los ufólogos pues hay gente con diferentes posturas, el tema interesa y al tema se le dedica no solamente gran atención, sino muchos medios. Con los medios que realmente son parcos en comparación con los que tienen muchos científicos occidentales, allí hay brigadas de cientos de ufólogos, la mayoría de ellos científicos profesionales, que se dedican a investigar cada caso que se produce y que tienen desde luego sus peleas y sus discusiones entre ellos. Ya han estallado en torno a este caso. Hay algunos ufólogos que en la Unión Soviética, según nos han confirmado la gente, los ufólogos con los que hemos contactado, que se muestran más escépticos, menos escépticos. Hay quien dice, por ejemplo, Azaza, que es uno de los dos líderes de la investigación ufológica soviética, pues muestra su escepticismo en torno a que este caso pueda ser de procedencia extraterrestre. Quiere decir, es una información que ampliaremos en el próximo espacio en blog. Ya fue en Vinarós, en Castellón, donde yo llevaba el puesto de observación, y lo que vimos fue una estrella fija en el cielo, aparentemente. En cuanto se abrieron las nubes, esa estrella empezó a moverse en zigzag hacia arriba y haciendo una especie de movimiento ondulatorio, como en espiral, ¿no?, a medida que ascendía. Esto se perdió rápidamente en cuanto las nubes volvieron a cubrir el cielo. Y más tarde, a las 3:30, en Cartagena, en los que llevaban aquí la alerta OVNI, el Radio Club Cartago, bueno, pues bastantes personas tuvieron la oportunidad de contemplar una serie de luces estáticas en el cielo, según dijeron, a través de las mismas antenas, y poco después, a las 4 menos 5 de la madrugada, Radio Euskadi de nuevo vuelve a informar de la presencia en el cielo de una luz roja. Y la última noticia, que se comentó ya fuera de horario, o sea, fuera de la alerta OVNI, fue a las 4:30 de la madrugada, en Santa Cruz de Tenerife y en el resto de la isla. Parece ser que llegaron a observarse hasta 10 luces esa noche. Nosotros hemos recibido también otra serie de informaciones en Madrid, concretamente en el Escorial, donde también se vieron un montón de cosas, pero creo que hay más que contar todavía, casos de algún humanoide que vieron, ¿verdad, Javier? Sí, eso fue en Alicante. Yo creo que el susto nos lo dio Luis Jiménez Marguenda, que estaba conectado a través de Radio Cadena Española en Alicante, que tenía conexión directa con todos vosotros, y bueno, nos sorprendió a todos porque empezó a hablar de que precisamente esa misma tarde se había visto un humanoide, que yo sepa, dentro de los anales de la ufología en España al menos, pues ningún humanoide se había visto coincidiendo con ninguna alerta OVNI. Entonces, claro, esto en un principio se hizo un poco sospechoso, por eso de, bueno, estará Luis gastándonos una broma o algo, pero bueno, todos sabemos que Luis Jiménez Marguenda es una persona muy seria, y que parece ser que este informe de este humanoide, bueno, pues ha trascendido y es un asunto bastante complicado, con pérdida de tiempo inclusive, ¿no? Y que se está estudiando en la actualidad, ¿verdad? Sí, eso es. Yo estoy a ver si cazo la noticia, ¿no? Tú creo que tenías que contarnos algo, o incluso la propia información de Luis Jiménez Marguenda, que contaba al respecto de este caso. No, la verdad es que actualmente no tengo ninguna información más. Yo espero que a través de otra serie de personas que conozco que están en contacto con Luis, pues me llegue esa información cumplida de un humanoide, aunque supongo que, bueno, que por ejemplo Juan José Benítez, estuve hablando ayer precisamente con él, también estará detrás del caso, puesto que el libro que está llevando ahora a cabo, que es sobre encuentros cercanos con humanoides, con tripulantes, pues supongo que lo querrá incluir en este libro, no lo sé. Nuestra conexión espacio interior que tú te has encargado de resumir. Pues bueno, que yo tenga más datos, no. De momento yo creo que ya está bien para una noche, que además las condiciones climatológicas fueron adversas y que, bueno, parece ser que a pesar de tener una incidencia nacional, pues no hubieron todas las personas que se desearon, sobre todo en la zona del País Vasco, más que nada por la influencia de esas repetitivas alertas que están realizando los grupos allí, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, por la zona del Mediterráneo la cuestión fue bastante aceptable y hubo puestos de observación, pues bueno, desde Alicante con Luis Jiménez Marguenda hasta aquí, hasta Vinarós, que es la punta de la provincia
provincia de Castellón. Incluso, bueno, llegábamos hasta Cartagena y hasta Barcelona, y nosotros acabamos contentos porque, como tú decías al principio, hubo mucha gente conectada interiormente. Sí, yo creo que sí, que la verdadera importancia de esta alerta o de esta conexión con el espacio interior fue que nos unimos todos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se realizaba una experiencia de este tipo por las antenas de cualquier emisora que abarcase todo el territorio. Esta vez fue Radio Cadena la que nos dio ese regalo aniversario, además del acontecimiento de Querétaro, los 41 años. 41 aniversario, 41º aniversario. Entonces nos unió a todos de una manera muy especial. De cualquier forma estamos ya pensando, porque muchas cartas nos piden que volvamos a realizar otra conexión, estamos pensando ya volver a hacerlo, tratando de pillar un mejor tiempo para que los cielos por lo menos estén visibles. Yo creo que, bueno, una buena época es este mes de agosto, que vamos a comenzar y que, bueno, siempre estará sobre todo dispuesto a esa claridad de cielos en todas las partes de España. Pero de eso os vais a encargar vosotros, una información que luego nos vas a dar, ¿verdad, Javier? Efectivamente. Yo quería que me contaras un poco el caso de Pascual Vázquez, que sí que están investigando y que estáis investigando en la actualidad. Sí, bueno, la investigación más importante la están llevando los grupos que comentábamos antes, Pipo y Gedepre de Zaragoza. Y, bueno, yo estuve la semana pasada allí en Zaragoza con estos dos grupos, fui a conocer a Pascual Vázquez Arracó y estuvimos hablando con él durante bastantes horas, bastantes. Y bueno, la información que se trajo de allí fue muy importante, puesto que parece ser que es un caso de contactado muy atípico, o sea, no se ajusta diametralmente con lo que nosotros podríamos llamar el contactado modelo, ¿no? Porque parece ser que Pascual Vázquez Arracó empezó a tener experiencias extrañas, no directamente vinculadas con la ufología, sino sobre todo con fenómenos paranormales, desde los 3 años, cuando él vivía en Cuba. Luego se pasó a vivir aquí a Zaragoza y empezó a tener una serie de evidencias, una serie de premoniciones del futuro, que parece ser que se las había dado un tripulante de una nave extraterrestre, según él. Él no las llama ni ovnis ni naves extraterrestres, sino las llama naves dimensionales. Entonces, estos contactos han venido prolongando hasta ahora, en que don Pascual tiene 79 años, es una persona muy mayor ya, aquejada de muchísimos problemas físicos. Entonces, nos contó todas estas experiencias, prestó muy voluntariosamente para el proyecto este que estamos llevando de catalogación cantidad de material, una cantidad enorme de material, y nos comentaba cosas muy interesantes, como por ejemplo que a partir de este mes de julio, finales de julio y en agosto en adelante, en muchos lugares de España se iban a ver objetos voladores no identificados. Decía que iba a haber una especie de nueva oleada, ¿no? Coincidiendo con este relanzamiento del tema, que parece que le están dando importancia a las editoriales y tal, pues parece ser que además de los libros tendríamos los ovnis. No sé hasta qué punto puede ser esta información cierta, como no sé hasta qué punto puede ser información cierta de ningún contactado. Sin embargo, lo bueno e interesante de ir y dignarse a acercarse a un contactado e investigarlo es precisamente eso. Es un tema que aparece ahí en la ufología y que de ninguna manera tiene que ser un tema marginal. Tiene que ser un tema, ya que está ahí, por lo menos vamos a estudiarlo y a investigarlo honradamente, cosa que parece ser que se ha olvidado un poco en esta materia. Y con don Pascual, pues parece que sucede un poco como con el resto de contactados en el mundo. En agosto, precisamente en estos días, estamos viviendo una nueva oleada que coincide de alguna forma también con otras informaciones que nos han llegado. ¿Sabes, Javier? ¿Ah, sí? Sí. Nos están llegando informaciones de que en este mes de agosto y primeros de septiembre, que la gente se atenta a los cielos porque parece que se va a volver a mover el asunto. Sí, a mí te voy a ampliar un poco la noticia esta de Pascual, ya que nos dices esto. Me comentaba que, bueno, que posiblemente esta oleada tendría un carácter muy especial en la mitad norte de la península. En fin, ahí queda eso. Sí, que miremos a los cielos, que yo creo que es un buen pasatiempo. Sí, es el mejor deporte. Cierto. Pascual decía también algo con respecto a señales del fin del mundo, catástrofes o algo que son mensajes bastante comunes en esta serie de contactados. Con respecto al fin del mundo, él no llegó a orientarnos sobre nada, ¿no? Lo que sí empezó a decirnos fue que, bueno, parece ser que en los próximos años, en la zona sobre todo de Irán, Irak, etcétera, se van a intensificar los conflictos y va a haber una serie de enfrentamientos en toda el Asia Central, en toda la parte de África, y que todos los países islámicos, esto nos lo contaba a modo de premoniciones, de visiones futuristas, pues que todos los países islámicos se iban a unir y que iba a constituirse lo que podría llamarse la tercera potencia mundial, al frente de la cual se pondría un cabecilla. Esto sería en los próximos años con todos los países participantes de la religión de Alá, y que otra especie de nuevo imperio parece que iba a surgir en los países, en Japón y en China. Parece ser que iban a ser unos países que iban a tener una importancia vital en el desarrollo de los años futuros de la historia. De cualquier modo, estas visiones parece ser que también tienen algo que ver, o mucho que ver, con el tema de los extraterrestres, pues don Pascual dice que a partir del contacto que tuvo desde pequeñito ya con estos seres, con estas entidades, pues todas estas
estas facultades, estos dones de evidencia, se le han exaltado todavía más y continuamente está requiriendo esas visiones. Nos comentaba en tono un poco jocoso que desde el sillón de su casa él había visitado todo el mundo. Será interesante hablar algún día con Pascual. Y eso que comenta del Islam, será bueno que no hagan eso de la Guerra Santa, porque si no nos vamos a tener que preparar como está ocurriendo en Irán y Irak. Sí, bueno, ya sabes que aquí siempre cabe la frase tópica del tiempo de Irán. Lo esperaremos y lo veremos. A lo largo de esta experiencia que tú tienes, Javier, ¿cuál ha sido el caso que más te ha sorprendido, que has estudiado, que has estado cercano a él, de ovnis, contactados, etcétera? Bueno, ahora mismo, como muy bien sabes, estoy metido bastante en el tema de los contactados. He dejado un poco la causística de aterrizajes, de avistamientos, que no le he olvidado cada vez que sale un caso de aterrizaje, o un caso de avistamiento, o un caso de encuentro con humanoides, pues bueno, yo inmediatamente me presento como puedo en el lugar, ¿no? Pero estoy metido en el tema de los contactados, y de los contactados, bueno, hay muchos tipos, los diferenciamos cuando se presentó el proyecto este de catalogación en espacio en blanco, estuvimos presentándolo en directo. Bueno, pues hay muchos tipos y cada tipo tiene su particularidad. Un caso muy interesante de estudiar es el que estábamos comentando de Pascual Vázquez Arracó, precisamente por esa coincidencia de influencias, ¿no? Tanto la influencia extraterrestre como la influencia de dones de visión de futuro, etcétera. Sin embargo, existen otros contactados que no tienen esos dones de visión de futuro, por ejemplo, y que sin embargo también son muy interesantes, como Luis José Grífola en Barcelona. Todos los 11 de cada mes sube a la montaña de Montserrat y parece ser que hace aparecer, o aparecen porque él está allí, trazos fugaces en el cielo que él identifica con los ovnis. Yo he estado en alguna de estas sesiones el día 11 de cada mes, y de no ser porque yo he tenido otra experiencia personal con Luis José muy gorda, muchísimo más gorda que esos trazos en el cielo, pues yo guardaría el caso de Luis José Grífola en cuarentena. Sin embargo, al haber vivido esta experiencia, pues te puedo decir que Luis José Grífola positivamente es un contactado dentro de lo que cabe y con todas las medidas de precaución que hay que tomar con todos los contactados. ¿Y algún otro caso no de contactados que has vivido, de aterrizajes o de encuentros cercanos? Bueno, de encuentros cercanos estoy llevando un caso que se produjo en el año 86 en Valencia y que es un caso muy atípico. Te lo cuento extractadamente, es una familia la formada, bueno, principalmente con la mujer, el marido y la suegra, iban en el coche hacia Valencia y iban por la carretera nacional, una carretera llenísima de gente, y en determinado momento ellos ven como una nube de pájaros, ellos lo describen así, una nube negra que pasa por delante de ellos. Desde el coche siguen esa nube de pájaros y de repente la nube de pájaros desaparece y al cabo de un momento aparece lo que el testigo llama un platillo volante, pero con una característica, era de un color como el cielo, o sea, como si fuese transparente, ¿no? Como si estuviese camuflado. Me reconocía el testigo que si no hubiese seguido esa nube de pájaros, él no se hubiera encontrado jamás con ese platillo volante que era transparente y desde que solamente le distinguía como tonos más oscuros toda la circunvalación del objeto y unas ventanillas en un tono más oscuro. Curioso. Tu hipótesis después de tus estudios, ¿qué crees que son estos objetos volantes no identificados? ¿Algo físico, tripulados, seres extraterrestres, vienen de otros mundos o qué es lo que piensas? Para mí evidentemente se trata de un fenómeno real y físico. En algunos momentos puede tratarse de fenómenos luminosos como los Foo Fighters de los años 40 en la Guerra Mundial y antes, ¿no? Pero sin embargo lo que se está produciendo ahora a mí me parece que es un fenómeno físico. De todos modos yo estoy un poco con la mosca detrás de la oreja, porque parece ser que últimamente te diría incluso una fecha desde primeros del año 87, pues parece que una gente que estuvo contactada hace tiempo, que tenía esos contactos con extraterrestres, que ellos llaman extraterrestres, pues ahora, en el año 87, ha vuelto a ponerse a funcionar, ha vuelto a ponerse a caminar y parece que vuelve a recibir esas influencias de los extraterrestres, vuelve a ver esos objetos voladores identificados en sus cabezas, vuelve a fotografiarlos, vuelve a tener presencias físicas de ellos. Y esto es muy sospechoso sobre todo porque todos estos señores desde el año 80, 81, 82 no habían vuelto a tener experiencias y ahora las vuelven a tener a un ritmo acelerado. Yo no sé de verdad lo que se está cociendo detrás, ni sé si son extraterrestres, si son intraterrestres o si son potencias de la CIA. Lo que sí te puedo decir es que, de todos modos, después de estos 40 años con OVNIs, pues el que no nos hayamos puesto de acuerdo con una sola hipótesis quiere más o menos de demostrarnos que detrás del fenómeno se esconde mucha más materia de lo que parece. Ni son extraterrestres todos, ni son hombres de la CIA todos, ni siquiera son imaginaciones todos. Eso es imposible. De cualquier forma, en estos últimos tiempos algo está ocurriendo y algo más va a ocurrir, ¿verdad? Sí, eso es lo que te comentaba con respecto al tema de los contactados. Algo se está produciendo y yo no creo que tarde mucho en explotar.
Roma, Javier, desde aquí estamos convencidos que el tema va a volver a tomar importancia, auge, y estamos pretendiendo seguirlo y dando la máxima información acerca del asunto, a pesar de que muchos pensaban que ya estaba muerto el tema. El auge lo está cobrando ya desde hace bastante tiempo, porque, bueno, simplemente tienes que ver como, por ejemplo, los bestsellers americanos, Intruders, Light Years y Communion, bueno, pues están o están traducidos o van a ser traducidos. Light Years, Años Luz, está traducido, Intruders también, por intrusos, y el Communion se traducirá próximamente, creo que en octubre saldrá, ¿no? Entonces estos tres libros, que eran bestsellers americanos, han despertado un interés bárbaro en toda la zona de los Estados Unidos, pues vienen a España, se traducen, y otra serie de personas que están muy metidas, españoles, en el tema de los ovnis, ya están preparando obras, libros, artículos impresionantes. El tema vuelve a salir, desde luego. Y lo que tú decías, los contactados de antes vuelven a conectarse de otra forma mucho más profundamente, y parece que es mucho más selectivo el proceso. Sí, es más selectivo, eso es indudable. Veremos a ver qué nos separa todo eso. De cualquier forma, vosotros seguís trabajando en el asunto, y creo que dentro de unos pocos días vais a realizar allí en Vinaroz una serie de cursos, charlas, coloquios, yo no sé exactamente lo que es. Cuéntanos. Bueno, sí, nosotros lo hemos titulado Primera Jornada sobre OVNIs en Vinaroz, y es simplemente un encuentro, quizás de los investigadores más jóvenes del tema, que nos hemos reunido aquí en plan amigable, o nos reuniremos aquí el 20 y el 21 de agosto, daremos unas conferencias de cara al público, proyectaremos alguna película, y se realizará la cuarta alerta OVNI en Vinaroz, coincidiendo con todo este cúmulo de gente que vendrá. Entonces, bueno, yo te puedo comentar un poco el programa de este acto, de este evento, y vendrá, por ejemplo, Bruno Cardeñosa, que es el presidente del grupo CICU, que comentábamos antes, que está investigando el tema de Pascual Vázquez Arracón, pero que no nos hablará del tema de Pascual, sino nos hablará de un tema completamente inédito, de unas informaciones que él está recibiendo ahora de una persona que está trabajando en la base aérea de Zaragoza, de las Fuerzas Aéreas Americanas, que ha recibido una serie de documentación increíble, que he visto solamente parte, muy pequeña parte, y nos traerá incluso filmaciones de vídeo de los americanos de estos ovnis, o sea, cosas inéditas completamente. Esta será la charla que abrirá las jornadas. Después también tendremos a Manuel Carballal de La Coruña, que, bueno, nos hablará de la interrelación de la parapsicología y la ufología. Es un tema que también parece que está volviendo a cobrar auge, ya no todo es ufología ni todo es parapsicología, sino que se está descubriendo, tal vez por esa apertura de mente que se está realizando en los últimos años en la humanidad, se está descubriendo que todo tiene su relación, que todos los temas están unidos. Y también estará, bueno, Ricardo Campo del grupo GRUE de Álava, que nos hablará de sus experiencias, de las últimas experiencias que él ha tenido y que otras personas han tenido en el País Vasco. Bueno, también con nosotros estará Vicente Enguídanos, que estuvo en el primer Simposio Nacional de Ufología de Barcelona, de Karma 7, estuvo dando unos mensajes de extraterrestres que él había recibido junto con otra persona, y es de estos contactados que comentábamos antes, que estuvo desconectado a partir del año 82-83, y que en el año 87 volvió a ponerse a funcionar, y ahora recibe estos mensajes en su mente. Luego estos mensajes son verificados a través de objetos que surcan el cielo cuando él lo pide. Entonces es un tema muy curioso, y he invitado a Vicente Enguídanos, que vendrá a dar esta charla, y bueno, también tendré yo una ponencia, claro, por lo menos es un lujo que me reservo. También se proyectará una película, será la película Cocoon, junto con la que tendremos un coloquio sobre el tema, y se celebrará, como te he comentado, la noche del 20 al 21 de agosto, la cuarta alerta OVNI en Vinaroz. ¿Nos puede decir el lugar para la gente que quiera el próximo fin de semana ir a Vinaroz, o que esté por esa zona y que se interese por estos temas? ¿Dónde pueden ir a acudir a este simposio? Sí, bueno, estas jornadas se celebrarán en el Auditorio Municipal de la ciudad. Es unas jornadas que han sido apoyadas por el ayuntamiento se encargará de hacer carteles, de dar su distribución, y bueno, pues a partir del 20-21 de agosto, con que se pasen por aquí, o bien por el ayuntamiento para pedir información, o bien por cualquier, por el auditorio mismo, pues allí estaremos todos, que podremos orientarles. No solamente estarán los ponentes, sino que vendrá gente que está interesada en el tema, gente joven también, como por ejemplo José Juan Montejo, que es el que está llevando conmigo ahora el proyecto CAT, lo que presentamos en el Espacio en Blanco hace unas ediciones, y que es el estudio este de los contactados. También me han dicho que vendrá seguramente Vicente Pérez Baeza del grupo C, del Centro de Estudios de la Vida Extraterrestre, y vendrá, bueno, una serie de personas que están muy unidas entre sí por esta relación que siempre, al margen de todas las ideologías políticas, religiosas, etcétera, siempre une el tema de los ovnis, ¿no? El día 20-21 de agosto, esa será la cita. ¿La entrada es gratuita? Sí, la entrada es completamente gratuita, porque, bueno, yo considero que el tema este es un tema que hay que divulgar gratuitamente en todos los sentidos, y que debe ser un tema que sea del ánimo popular, porque antes comentábamos que el tema se relanza, y
para contribuir a este relanzamiento del tema tiene que ser un tema cultural que llegue a la gente de esta manera. Repetimos 20 y 21 de agosto, la próxima semana, en el Auditorio Municipal de Vinaroz. Información en el Ayuntamiento de Vinaroz. ¿Y pueden llamar algún teléfono las personas que estén interesadas a partir de este momento? Bueno, lo que yo casi no me atrevo a dar mi teléfono particular porque... no, te voy a decir por qué. Porque precisamente para estos días he informado a bastantes medios de comunicación y entonces estaría el teléfono pegado todo el día, ¿no? Entonces yo sugeriría que aquellas personas que quieran más información sobre el respecto, que se pongan en contacto con el mismo ayuntamiento, con el servicio de información, que allí les informarán de todo. Perfecto. Y además me gustaría recordar ese proyecto que aquí presentasteis en el programa, que es acerca de los contactados. Cualquier persona, nos están llegando información que os remitiremos, pero cualquier persona que tenga contactos o quiera estar en contacto con extraterrestres, ¿dónde se puede dirigir, Javier? Bueno, la dirección a la que se puede dirigir es Urbanización Salinas, número 92, código postal 12.500 de Vinaroz, Castellón. Lo repito de nuevo por si acaso, sí. Es Urbanización Salinas, 92, 12.500, Vinaroz, Castellón. Y a partir de septiembre, pues de nuevo volveré a estar por aquí, por Madrid. Entonces ya os tendremos más puntualmente informados sobre todo lo que se produzca respecto al tema de los contactados. Perfecto, nos informarás de eso y nos informarás también de cómo han ido esas primeras jornadas sobre ovnis, para la cual te deseamos mucho éxito. Muchísimas gracias. Javier, gracias, un fuerte abrazo, gracias por haber estado en nuestro programa y por habernos contado un poco cómo estaba el programa de los ovnis y a ver... Se sabe unas pilas de más de 10.000 documentos relacionados con los ovnis, otros muchos relacionados con parapsicología. Pero bien, ¿qué demuestra esto? Que los gobiernos estudian desde siempre este fenómeno. En la Unión Soviética ha sido siempre controlado por la KGB y por el GRU, y bueno, hay varios documentos que se refieren a esto. Hay una directiva del GRU de 1952 en la que pedían una investigación. El GRU es como un servicio de inteligencia soviético, en las que pedían que se hiciera una investigación para ver cuál era la naturaleza de los ovnis. Ahí hay dos posibilidades: que realmente las grandes potencias sepan lo que son los ovnis con certeza, que tengan pruebas, saber, siempre he sospechado, desde 1947-48, sospecharon los americanos que podían ser extraterrestres. Eso está ya documentado, sin lugar a dudas. Solamente un ignorante, o sea, alguien que no lee la información fidedigna que existe, puede ponerlo en duda, que así lo pensaban. Ahora bien, ¿ocultan realmente pruebas? ¿Tienen alguna nave estrellada que tengan en su poder? Eso se ha dicho en muchas ocasiones, pero no hay ninguna prueba, no tenemos ninguna prueba definitiva de ello, así que desafortunadamente todo se basa en especulaciones y en testimonios de mucha gente, eso sí, de más de 100 testigos, que aseguran, al haber estado trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, haber tenido referencia directa o haber visto esta nave o alguno de los ocupantes que tendrían congelados. Hay que quererles a ellos, entre ellos se cuentan varios militares que están ahora retirados y por eso han podido hablar. Bueno, eso es cuestión de nuestros oyentes juzgarlo. En la Unión Soviética ocurre lo mismo, hay muchos rumores, el tema se ha utilizado, se ha manipulado. ¿Para qué? Pues no lo sé muy bien, pero hay dos posibilidades. Una, que sea porque tienen realmente información, incluso pueden tener alguna nave, es una suposición, claro, es libre totalmente, y que estén utilizando eso en su tecnología, digamos, en su desarrollo tecnológico. Y hay otra posibilidad, que es que realmente sepan o no sepan a lo que se enfrentan, con certeza, no quieran decir nada por muchas razones. ¿Por qué? Pues tanto por el hecho de que así reconocerían, al reconocer que los ovnis violan sus instalaciones estratégicas, como ya lo han reconocido, si dijeran que son naves extraterrestres, demostrarían con eso que no valen para nada los enormes presupuestos de defensa. Y la otra posibilidad es evitar algún tipo de crisis. Como ha dicho esta señora, habría que mentalizarse. Creo que la gente ya está muy mentalizada y que si realmente tuvieran estas pruebas y no tuvieran otro tipo de razones para ocultarlas, las habrían entregado. No les habría frenado para ello el evitar algún tipo de cataclismo económico, aunque sin lugar a duda, si alguna vez hay una prueba del contacto extraterrestre, yo no tengo duda, y hablo de esto con grandes expertos en economía, esto provocaría, entre otras cosas, un verdadero cataclismo económico. O sea, el crack de Wall Street de finales de los años 20 no sería nada en comparación con esto. Porque bueno, no solamente económico, religioso, a muchos niveles. Es un tema extenso y no puedo desarrollarlo más. En cuanto a la otra pregunta, bueno, decía que creen que vienen en son de paz. De hecho, no hay pruebas definitivas de ningún tipo de agresión, de violencia, aparte de este tipo de historietas, de que si lanzan un rayo, bueno, no veo que si eso fuera cierto, sea una prueba. ¿Hay gente que dicen que ha viajado con ellos? Sí, hay mucha gente que dice eso, sí. Ese es otro tema muy extenso. Hay gente, por un lado, que dicen que son algo así como amiguetes suyos, o sea, son los contactados, yo les respeto mucho. Otra cosa es que me crea o no me crea yo. Quiero decir, no creo que nos estén tomando el pelo todos, algunos sí. Otros creo que están convencidos de ello. Bueno, no lo sé, no hay pruebas de ello. Y hay gente que, sin quererlo ni saberlo, gente normal, como tú y como yo, como cualquiera de nuestros oyentes, muy normal,
que de repente una noche, en circunstancias, por ejemplo, que van por un campo, por una carretera, creen haber sido llevados al interior de un ovni. Y entre este tipo de gente en España, yo conozco 20 y tantos casos que salvo 3, el resto quieren mantener el anonimato. Entre ellos está un alto jefe, la máxima autoridad policial de una provincia española, y está un conocido político español, al cual no he entrevistado yo, incluso no conozco su nombre, sino lo ha entrevistado 2 científicos en la Agencia Espacial Europea, que a título de hobby se interesan por esto, uno de los cuales, aunque ya no trabaja aquí, trabaja para el gobierno francés, es el doctor François Luans. Puedo decir el nombre del investigador, un gran científico europeo, no el nombre del político. Más avanzado en todos los conceptos científicos, etcétera, ¿no será que teóricamente podrían ser nuestros dioses, es decir, las personas que nos han creado y que a la vez nos están vigilando? Esa sería una pregunta que a la vez la saco yo de una teoría de un libro que he leído. Y por otro lado, si esto es cierto y constantemente se están manifestando y están visitándonos, ¿por qué los gobiernos y los científicos, las iglesias, siempre lo han negado sistemáticamente? Entonces, por un lado, si estos señores nos visitan, ¿cómo es que siempre hay un mutismo y las iglesias, los gobiernos, etcétera, siempre lo niegan? Esas serían mis 2 preguntas. Muy bien, pues gracias por llamar. Gracias a usted. Pues bueno, contestando en cuanto a la posibilidad que sean de una inteligencia más avanzada que la nuestra, bueno, es una suposición, puesto que, por un lado, si han sido capaces de cruzar el espacio interestelar, siempre que aceptemos la hipótesis extraterrestre, que en el estudio serio del fenómeno OVNI, como se realiza aquí en la Unión Soviética, pues es sin más una hipótesis que todavía no está confirmada. Yo personalmente puedo creer en ello, pero como puedo creer en la inmortalidad después de la muerte, es una creencia sin más, y que es tan respetable como la del que no cree. Pues bien, si es que eso es así, vienen de fuera, podrían ser más avanzados que nosotros, porque demuestran aparentemente una tecnología e incluso un nivel de realidad pues muy distinto al nuestro. ¿Serían nuestros dioses, creadores y vigilantes? Pues es una hipótesis, aceptable como hipótesis, pero desde luego fantasiosa, puede haber argumentos para fundamentarla, pero bueno, este tipo de hipótesis, aunque sean muy aceptables, son en parte, contestando a la segunda pregunta, las que ese tipo de hipótesis y también los hechos extraños, anómalos, incomprensibles que rodean al fenómeno OVNI, los que ponen realmente a la defensiva a muchos científicos, a la mayoría de los científicos. Ahora, ¿el problema es del fenómeno OVNI? No, el problema es de los científicos. Un científico, su obligación es estudiar cualquier fenómeno que se le presente sin juzgar previamente de qué se trata o sin rechazarlo. Debe estudiarlo y no debe provocarle rechazo todas las creencias que se susciten en torno al mismo, no, deberían estudiarlo. Ahora, que lo hayan negado sistemáticamente, sí, quien más lo ha negado han sido los científicos. Los gobiernos y las iglesias apenas se han manifestado sobre el tema, aunque posiblemente provocara, como hemos dicho esto antes, una crisis religiosa, el que hubiera un aterrizaje, si es que pudiera haberlo. Los gobiernos se han limitado a ocultar información, en ocasiones lo han negado, últimamente se limitan sin más a callarse prudentemente. Creo que la actitud prudente, muchos más imprudentes son algunos científicos, afortunadamente hay muchos que ya estudian el tema, sin más en la Unión Soviética, por hacer referencia a la actualidad, desde 1979 hay muchos científicos que estudian el tema, y desde el 84 hay una comisión para el estudio de los fenómenos aéreos anómalos, compuesta por multitud de científicos, en la cual están integrados generales, cosmonautas y gente de tal talla como el vicepresidente de la Academia de Ciencias de la URSS y rector de la Universidad de Moscú. Señores científicos españoles, señores que tienen responsabilidad, yo desde aquí les hago un llamamiento, aunque sé que muchos de ustedes provocarán risa, pero les hago un llamamiento a que tomen en serio este fenómeno como cualquier otro, porque si ustedes no lo hacen, los charlatanes lo tomarán en sus manos y estaremos en unas circunstancias análogas a las de Galileo, que decía, aquí tengo un telescopio, por favor, miren ustedes por el telescopio y verán los planetas. Los científicos, los religiosos de la época, se negaban a mirar por el telescopio. La actitud de hoy es similar. Las Palmas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, mi pregunta se basa principalmente en que me resulta bastante insólito, por decirlo así. Ahora está baja. A ver. El que primero hubo tanto bombo y platillo respecto al avistamiento que se tuvo en la ciudad esta rusa, que como sabes bien fue una cosa insólita, una cosa tan fuera de lo normal, y que de buenas a primeras aquello se inicia abajo, pero así como nada, por lo menos es lo que yo más o menos pude enterarme a nivel de radio o de televisión. Incluso sacaron unas imágenes filmadas en este sitio de un niño, como si aquello realmente fuera una
una chiquillada, ¿no? Explicándole a un locutor en televisión, te digo concretamente, que aquello pues daba la impresión de que querían desmitificarlo totalmente y que no había pasado nada, o yo qué sé. Bueno, eso más o menos lo que yo pude ver, ¿no? En televisión y en radio, y oír en radio, pero realmente hay algo más concreto al respecto. No sé, estoy perplejo, porque yo te digo de que parece que como si se hubiesen subido a la montaña y bajado directamente casi, y luego diciendo que no había pasado absolutamente nada, ¿no? Esa más o menos mi pregunta. Gracias. Gracias. Pues bueno, no ha habido ningún desmentido oficial, por mucho que se haya dicho. Sin más, lo que ha ocurrido es que esta noticia del supuesto aterrizaje de un ovni sobre Voronezh, que es una ciudad de 900.000 habitantes situada a unos 650 kilómetros al sur de Moscú, pues se ha hinchado demasiado. O sea, no hay pruebas hasta el momento de que eso haya ocurrido realmente. No ha sido confirmada oficialmente, como se ha dicho, en absoluto. La prensa ha trafucado un poco toda la historia. En concreto se ha dicho que la ha estudiado un científico, Henry Silanov. Henry Silanov es efectivamente el jefe del laboratorio geofísico de la ciudad, pero estaba estudiando esto a título privado, porque él es un ufólogo, un investigador de estos fenómenos aéreos anómalos, y lo hacía como parte de un hobby, lo hacía con métodos, bueno, un poco discutibles, no vamos a meternos con ello. Pero, además de él, que no le ha dado una calidad científica al tema, quien se ha pronunciado ha sido la milicia, o sea, la policía local, que ha dicho que efectivamente, además de que coinciden las declaraciones de los niños, había otra gente esperando el autobús que había visto el ovni, y en días anteriores habían otros testigos que habían visto un ovni y al parecer unos ocupantes similares. Bueno, habría que ver si esto se confirma por un lado. Yo he hablado con Moscú y de momento no hay una información fiable, porque está a otro punto. Tanto este laboratorio de geofísica como la universidad local, un instituto de física de la universidad local, están haciendo análisis, y sí sabrán los dos análisis que se están realizando los resultados dentro de 2 días uno y dentro de 7 días otro. Hasta no tener análisis de las muestras no hay nada definitivo. Lo que sí se ha comprobado es, primero, que esa piedra que se dijo que venía de fuera, no sé cómo, a no ser que fuera un caramelo, un excremento o un trozo de combustible, pues esa piedra era totalmente terrestre. Pero además, y esto es importante, las radiaciones que se encontraban en lugar de las huellas eran más del doble de radiación, digamos de radioactividad, que las obtenidas en cualquier otro lugar del parque. O sea, ahí hubo un fenómeno que provocó un aumento de radiaciones, y ahí hubo algo que pudo ser visto por otros testigos y que los niños describen a su manera, yo creo que con mucha fantasía. Ese caso está rodeado de muchos detalles demasiado fantásticos, es mi opinión, y es la opinión de los ufólogos soviéticos, que aunque muy prudentes a los que he consultado, no quieren manifestarse, pero sí se ha manifestado el líder de los investigadores soviéticos, que es un hombre, un científico que cree personalmente en los extraterrestres, y sin embargo ha dicho a Izvestia, un gran periódico moscovita, que él no cree que este caso sea una prueba de visitas extraterrestres. Si tiene con eso suficiente, creo que no ha habido manipulación en contra de lo que se ha dicho, creo que realmente, a un poco al son de la Glasnost, hay una cierta transparencia informativa. Lo que pasa es que algunos periodistas de aquí, como nosotros, los periodistas de acá, de vez en cuando hinchamos las noticias. Y bueno, pues eso está bien, es divertido y además da de comer a compañeros de todo el mundo. O sea que aquí lo que puede haber es que al amparo de la perestroika, pues alguno ha visto una luz y se arma un lío, ¿no? Una luz y quizá algo más, quizá algo que ha aterrizado. Veremos, nos lo dirán, que se ha hinchado la noticia y que hay muchos detalles que son totalmente fantásticos. Sí, sin lugar a duda. Pero que algo ha ocurrido y que algo viene sucediendo, también. Bueno, vamos a... Majestic 12, ¿qué es esto? Esto es un comité, un supuesto comité, el comité Majestic 12, que habría sido creado supuestamente en el año 47 por el presidente de los Estados Unidos, y del que formarían parte 12 máximas autoridades de la inteligencia del gobierno, se ha incluido el secretario de Estado Forrestal, que fue de hecho el que ordenó la primera investigación oficial sobre los ovnis. ¿Para qué habría sido creado? Para ocultar lo que estaba sucediendo con los ovnis. Pretenden estos documentos supuestamente oficiales, y que ya se ha demostrado que han sido una manipulación provocada por un sargento, el sargento Doty, del ejército americano, que supuestamente, o sea, ha sido cesado o ha cesado en sus actividades, y pretendían que los Estados Unidos efectivamente habían capturado, como se ha dicho desde entonces, un ovni en 1947. Aquello salió en la prensa de la época. No sabemos si realmente aquello sucedió o no,
pero estos informes increíbles, fascinantes, sobre todo una conspiración que habría para ocultar esto y para otras muchas cosas, se ha comprobado que es una manipulación. ¿Para qué se ha hecho una manipulación? Hay gente que dice que es como una broma que ha hecho este señor. Yo no creo que un sargento de la inteligencia americana haga una broma y se arriesgue el puesto. Yo más bien supongo, es una suposición, que esto forma parte de un juego de la inteligencia. Hay razones para introducir la confusión y, entre otras cosas, para desprestigiar a los ufólogos, a los investigadores, que al haber creído en este informe, al luego comprobarse que es falso, bueno, quedan desprestigiados. Esta podría ser una explicación, pero el hecho es que esos informes son falsos. No hay ninguna duda de que están hechos por este señor Richard Doty, posiblemente en colaboración con otra gente. En cuanto a las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen en la relación con el fenómeno OVNI, bueno, es una cuestión, digamos, de opinión, pero lo cierto, y no quiero ofender con esto a la creencia de nadie, porque una cosa es la creencia en la Virgen, como han querido todos los pueblos en una diosa madre, esto es tan respetable como la creencia en un Dios Padre. Es absolutamente respetable, pero la posible relación con el fenómeno OVNI, bueno, hay gente que ha investigado, por ejemplo, la relación de las apariciones de Fátima con el fenómeno OVNI, y realmente las coincidencias son increíbles. No da tiempo a contarlo aquí, pero son increíbles. El milagro solar de Fátima no fue así el sol, sino que fue un disco claro, descrito por los testigos. Yo he llegado a hablar hace años con alguno de ellos que todavía vivía, digamos, en las proximidades de Fátima, y aquello era algo muy extraño. Sin ir más lejos, aquí en el Escorial, la señora que dice que habla con la Virgen, como cientos de personas de otras partes, llega a decir, entre otras cosas, llega a hablar de que van a bajar los ángeles en naves con forma de discos, de los cuales ella dice que ha visto uno, y van a rescatar aquí a la gente antes de que haya un cataclismo. Y dice perfectamente que el infierno lo describe como un planeta que se acerca a la Tierra y que se va a llevar las almas de la gente, digamos, de los pecadores. Así que, bueno, alguna relación hay, pero no me quiero, no quiero hacer juicios de opinión. Bueno. Barcelona, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Mire, yo quisiera hacer una pregunta y es la siguiente. Hace el año 74, perdón. A ver el aparato ese. Sí. Un momentito. Bueno. A ver. Vamos allá, venga. Ahora. Hacia el año 44. No, 74. Ah, 74. 74, 75. Sí. Se vio aquí en Barcelona el que se llamó el OVNI de Barcelona. Era un... El célebre OVNI de Barcelona. ¿Cómo? Sí, el célebre OVNI de Barcelona. Sí, aquel que se vio, bueno, parecía ser que salía de los Pirineos, pero se vio incluso hasta en Mallorca. Una luminosidad enorme, ¿no? Sí. Vale. Es que ha habido tantos ovnis en Barcelona que no sé cuál. Como una especie de gases que después alegaron de que era una prueba nuclear que habían hecho los franceses y tal. Efectivamente, esa es la respuesta. ¿Esa es la respuesta, oficial? Esa es la respuesta de la que no tenemos ninguna duda la gente que seriamente hemos estudiado el tema tras entrevistar a muchísimos testigos. Ojo, me puedo equivocar, pero yo ya le respondo. Bueno, otra cosa quisiera decirles. Yo de esto creo bastante, ¿no? Porque a nosotros nos gusta mucho acampar en la montaña. Y no sé si conoce esta zona de aquí de Barcelona, está la Sierra del Cadí, bien la conozco. El macizo del Pedraforca. Entonces esta zona parece ser que es bastante propensa a apariciones de objetos volantes de estos. Y una noche nosotros estando acampados, el macizo del Pedraforca es una roca, es roca pura, allí no hay caminos ni nada, ¿no? Entonces nosotros desde donde teníamos la tienda puesta, pudimos ver como una luz giraba, daba la vuelta completa a toda la montaña. O sea, pero nada, en segundos. Dar la vuelta completa a la montaña, subir, bajar, y allí no había que decir que es una moto o alguien que está buscando setas, ¿no? No cabía esa posibilidad porque es que allí no hay camino, es roca pura todo lo que hay. Entonces, para más INRI hicimos unas señas con una linterna muy potente y la linterna automáticamente se quedó, se bloqueó, o sea, no funcionó, debe funcionar. Al otro día volvió a funcionar, pero aquella noche ya no funcionó más. Entonces, eso es una duda que tengo y mira, aprovechando el programa de hoy, a ver si se puede, más que nada si en esa zona de la Sierra del Cadí es un lugar propenso, al igual que en Sóller, que el otro día también aquí en TV3 hicieron un programa sobre este tema, e incluso el ejército, haciendo referencia a lo que había dicho una señora, de que el gobierno requisaba y tal, aquí en TV3 salió de que efectivamente el ejército del aire de allí de Sóller había requisado los negativos de un señor de allí del pueblo de Sóller. Unos negativos de unas fotos que había hecho que se vieron en TV3. Nada más. Muchas gracias por su testimonio. Bien, contestándole a esto, en efecto, Cataluña y Andalucía son las dos zonas de España que reúnen mayor porcentaje de avistamientos en relación a la población que hay. O sea, es donde se ven más ovnis.
Es más, es curioso, en un estudio que se hizo mediante el ordenador de todos los casos que se conocen en España, se comprobó todo curioso y lo más interesante es que la gente que hacía este estudio eran bastante escépticos. Fueron Felisares de Blas, que es el presidente de una asociación de escépticos, de gente que van en contra de estos temas, pero en aquel entonces él y David Gustavo López, dos ingenieros, hicieron este estudio y comprobaron, y lo digo en dos palabras muy simplemente, que, además, las trayectorias generales de los objetos indicaban que la mayoría se desplazaban en esa trayectoria, digamos, de Andalucía a Cataluña, más o menos, bueno, bromas aparte, de que pueda estar relacionado con los andaluces que vivan en Cataluña, pues ahí está el hecho. Lo más interesante es que cerca de Cataluña, o sea, en el Mediterráneo, y cerca de Andalucía, esto es, en el Golfo de Cádiz y en la zona situada al norte de Canarias, se han visto muchísimos ovnis entrar y salir del agua. Esto puede suponer que hay bases de ovnis en el Mediterráneo y en el Atlántico. Puede ser, es una hipótesis, se han visto y se han visto por parte de militares, incluso de navíos militares. Eso tendría relación con lo segundo, con lo de Sawyer. Efectivamente, se ha supuesto durante algún tiempo que cerca de Mallorca, al igual que cerca de Ibiza, podría haber una base de ovnis porque se han visto entrar y salir muchos objetos. Yo he visto fotografías asombrosas de objetos en Mallorca y bueno, puedo decir que allí suceden cosas. En cuanto al caso que usted ha vivido, pues para mí, según usted lo cuenta, haría falta hacer una investigación más a fondo. En principio, si es así, eso es un caso ovni, en principio, de los que tenemos que investigar. Que luego podríamos comprobar que eso es un fenómeno relacionado con un helicóptero, con algo terrestre. Ese sería un tema. Que pueda tener que ver con un fenómeno de tipo físico, por ejemplo, un rayo en bola, u otros fenómenos que son poco conocidos, es una posibilidad. Pero es una posibilidad que solamente, tras haber estudiado a fondo el caso, podría comprobarse. Málaga, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Al señor Enrique de Vicente quería darle mi más reconocimiento a su persona. Muchas gracias. Como persona tranquila, de mentalidad abierta y persona pues bastante inteligente en responder a estos temas, ¿no? Da gusto hablar con él. Yo quisiera decir, porque yo tengo aquí una revista que dice Juan Oro, no se descarta la vida extraterrestre. Entonces dice a continuación, el que haya posibilidades de vida no quiere decir que se trate de hombres que puedan ir de una estrella a otra fácilmente. Una supercivilización, pues, para ir de aquí a una estrella situada a 10.000 años luz, necesitaría toda la energía que se consumiese en la Tierra. Y entonces yo le digo a Juan Oro, con todo mi respeto hacia su persona y su sabiduría, que en esta respuesta deja mucho que sea como científico. No cuenta él que se necesitaría toda la energía de la Tierra, pero él no piensa que a lo mejor estos señores en su planeta tienen una energía desconocida para nosotros, superior en 1000 años de superación hacia nosotros, que lo permitan venir a la Tierra. Entonces yo me pregunto, y esto es una respuesta de un científico que para mí hasta ahora me ha causado mucho respeto y me sigue causando, ¿cómo que no piensa de la manera que yo pienso que pueda tener una energía superior a nuestra en 1000 años de superación hacia nosotros en tecnología? Entonces, por lo tanto, no necesitarían toda la energía de la Tierra. Por lo tanto, en esta contestación del señor Oro da la respuesta, la conclusión de que todavía no ha visitado ninguna nave extraterrestre la Tierra. Entonces, que me diga a mí, el ovni que yo vi en Málaga, que para mí es una civilización superior a la nuestra, por encima de helicópteros y cosas normales, convencionales nuestras, y entonces me diga, si yo he visto eso, que lo he visto y lo han visto miles de personas en todo el mundo, en el caso este de Rusia, y de Sevilla, de Barcelona y de América, resulta que están aquí. Y si están aquí porque tienen una energía superior a la nuestra que les permiten venir. Entonces, ¿para qué da esta contestación este señor? Nada más. Gracias. Gracias a usted, estoy totalmente de acuerdo, aunque yo tengo el máximo respeto por el señor Oro, que en su especialidad es una autoridad reconocida mundialmente. Bueno, le diría a él, como a tantos otros científicos, que lo primero que un científico debe tener es imaginación. Imaginación que le permita tranquilamente elaborar, aceptar, examinar diversas hipótesis y tirarlas a la papelera al día siguiente si es necesario. O sea, cambiar, mudar de opinión. Deberían aprender, a fin de cuentas, es esa frase que titula una de las novelas de Ian Fleming, de James Bond, nunca digas nunca jamás. Esa debería ser una norma, una ley para los científicos. El científico que niega una posibilidad de cualquier tipo, pues bien, pues es como la hormiga que se dedica a juzgar al ser humano. Lo que pasa es que sería una hormiga que no desea evolucionar nunca, que no desea cambiar. Así que si un científico no desea cambiar sus puntos de vista, me parece que no iba a ir muy lejos el mundo. Afortunadamente, el mundo ha evolucionado gracias a los científicos dotados de imaginación, creativos y que han estado abiertos a todo tipo de posibilidades. Y entre esas posibilidades,
no sabemos cuántas puede haber, entre otras, por ejemplo, las posibilidades teóricas que hoy en día ya se desarrollan de pliegues espaciotemporales, o sea, que el espacio no sea algo lineal como pensamos, sino que de alguna manera, mediante un salto al hiperespacio, aunque es algo teórico, pues a lo mejor no se tarda tanto en llegar de un extremo a otro. Hay tantas posibilidades que no podemos juzgar sobre ello. Madrid, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Don Enrique de Vicente, quisiera hacerle una consulta, a ver si él me podría aclarar esto. Yo por los años 50 o 60 he escuchado, esto yo no sé si será un rumor que se ha corrido o simplemente es mentira. A ver si él tenía noticias de ello, que en los Estados Unidos, en un desierto, había caído un ovni en el cual se habían encontrado extraterrestres y que el Pentágono había guardado el secreto muy celosamente. Quisiera que me contestara si él ha oído algo de esto. Gracias. Gracias. Escucho por la radio. Bueno, hemos contestado anteriormente, ya, hemos hablado del Comité Majestic 12 que tendría que ver con esto y desde luego esos rumores circulan. Se empezaron a publicar en la prensa de Estados Unidos en el año 47. También se publicó aquí en el año 47 esa noticia. Desde entonces ha habido muchísimos supuestos casos en lo que esto debería haber sucedido. Ahora, no sabemos nada de cierto. He dicho antes que hay más de un centenar de testigos que han trabajado de una manera u otra para el gobierno que afirman que esto es así. Bueno, que sea así o no, no lo vamos a saber hasta que no lo quieran revelar, a no ser que algún altísimo cargo se decida de forma privada y como un héroe a comunicar esto de una forma oficial al mundo y a demostrarlo mediante alguna prueba. Esa prueba debería ser una filmación, por lo menos, y aún así siempre habría gente que diría que es un trucaje.